Hola, el Señor te bendiga. Te habla la pastora Xiomara. Hoy vamos a estudiar el libro de Santiago en el capítulo 2, versículo 5 al versículo 7. Quiero recordarte, si acabas de llegar a estos devocionales, que estamos estudiando la carta de Santiago, la epístola de Santiago, de una manera un poco más cuidadosa, meticulosa. Por esta razón te animo a buscar en la página o a pedirle a la persona que te compartió el devocional que puedas ir y ver todos los devocionales que hemos hecho ya sobre esta carta. Ya van bastantes, así que te animo a buscarlos y a escucharlos y a hacerlos, a leer la palabra y a profundizar en ella. En el devocional pasado iniciamos el capítulo 2. Qué precioso que ya arrancamos nuestro segundo capítulo del libro de Santiago, y el pastor Abraham nos explicaba que los hijos de Dios tenemos un gran llamado a cuidar mucho nuestro comportamiento en cuanto a no hacer acepción de personas, tratar a todos nuestros semejantes por igual. Y de alguna manera estos versículos que vamos a trabajar el día de hoy tienen mucho que ver con el tema anterior. Voy a pedirte que puedas leer en tu Biblia Santiago capítulo 2, versículo 5 al versículo 7. Voy a leerte una versión diferente a la Reina Valera para que podamos entenderlo. Dice la palabra del Señor así: escuchen bien, hermanos queridos, Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza y para que reciban el reino que Él ha prometido a los que lo aman. ¿Cómo se atreven ustedes a maltratar y despreciar a los pobres? ¿Acaso no son los ricos quienes los maltratan a ustedes y los meten en la cárcel? ¿Acaso no son los ricos los que insultan a nuestro Señor? Ahora voy a leerles la Reina Valera porque es allí donde estamos realmente trabajando. Y dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Vamos entonces a ir entendiendo estos textos. No sé cómo les parezca a ustedes. A mí personalmente me pareció al principio tal vez un poco difícil de entender el texto, pero luego de empezar a escudriñarlo ya fue haciéndose cada vez más claro. Por eso quiero iniciar mostrándoles esa actitud tan preciosa del apóstol Santiago, que dice hermanos míos, pero luego nos hace un llamado oíd. Yo puedo ver cómo el apóstol nos está diciendo con premura que esta es una exhortación, que debemos prestarle atención. Escúchenme, pónganme cuidado. A pesar de que nos hace una exhortación con fuerza, de alguna manera también nos presenta un trato muy pastoral, pero les está diciendo: ustedes son mis hermanos, yo los amo, pero necesito que escuchen esto con urgencia. Y les hace una pregunta que en últimas está esperando realmente una respuesta positiva. Les dice: ustedes saben que han sido elegidos por Dios, que los pobres de este mundo han sido elegidos por Dios para que sean herederos del reino que Él ha prometido a los que le aman. ¿Qué quiere decir esta pregunta? Esta pregunta nos muestra que en la iglesia a la que Santiago le está hablando se estaban presentando muchas dificultades en cuanto al menosprecio de algunos hermanos por los otros. Mire que él viene de decirles que no hagan acepción de personas y ahora les está diciendo: ojo, ustedes tienen una tendencia a despreciar a los pobres, ustedes tienen la tendencia a menospreciar a los pobres que están en medio de ustedes y a favorecer a los ricos, a tener en mejor estima a los ricos. Y luego les dice: ustedes no ven que son los ricos los que los han oprimido, los que los han arrastrado a los tribunales, los que han blasfemado el nombre de nuestro Señor. Quiero aclarar lo siguiente: en ningún momento la Biblia nos está mostrando que la pobreza sea una muestra de espiritualidad. En ningún momento nos está mostrando la Biblia que la pobreza sea la condición
para ser elegidos por Dios para la salvación, de ninguna manera. No es así como la Biblia lo presenta. Recordemos que la Biblia también nos muestra cómo muchos hombres ricos fueron muy piadosos y Dios los tuvo en gran estima. Estamos hablando pues nada más y nada menos, empecemos por el padre de la fe, Abraham, que sabemos que fue un hombre muy rico, pero nunca puso sus riquezas por encima de Dios. Tenemos por ejemplo un hombre como Nicodemo, tenemos un hombre como Bernabé. Tenemos muchos casos en la Biblia de hombres que fueron ricos en bienes materiales, pero que amaron al Señor. El problema no es la riqueza, el problema es la desviación de nuestro corazón cuando la riqueza se nos vuelve el Dios nuestro, cuando la riqueza nos desvía. Recordemos lo que dice también la Biblia, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero ojo, tampoco quiere decir que la pobreza sea una muestra de espiritualidad, ni de que el pobre sea más dispuesto a escuchar el evangelio. Puede haber una persona muy pobre con un corazón muy orgulloso, puede haber una persona muy rica con un corazón humilde. Entonces, lo uno no tiene relación con lo otro necesariamente. Sin embargo, sí es cierto que en este caso habían muchos pobres en medio de la congregación que tenían un amor por el Señor, que obviamente habían sido elegidos por el Señor. No es porque sean pobres que el Señor los eligió, no, es por la actitud de su corazón. La actitud de tu corazón no depende de tus riquezas, pero la ambición, el deseo de tener más, sí puede dañar la actitud de tu corazón e impedir que tú estés dispuesto a las cosas de Dios. Entonces tenemos una exhortación muy interesante aquí en esta carta de Santiago, en esta epístola de Santiago. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Te lo quiero poner en palabras muy prácticas para que lo puedas entender. Santiago te está diciendo, escúchame, tú que me oyes hoy, adulto o joven que me oyes, rico o pobre, no sé cuál sea tu condición económica, pero quiere Santiago decirte hoy, Dios es el que nos elige y nos elige porque nos ama. Esa elección no depende de si somos ricos o pobres a nivel económico. Esa elección depende primero de su amor, porque la salvación es por gracia, pero también hay un grado de responsabilidad en el ser humano, porque nosotros aceptamos esa invitación de Dios y nosotros nos disponemos para ese regalo precioso que el Señor nos da. Eso no depende de tu condición económica, pero a veces nuestra condición económica nos puede hacer más propensos a buscar de Dios o no. ¿Cuántos de nosotros hemos necesitado pasar por una dificultad para poder acercarnos a Dios? ¿Cuántos han tenido que llegar a la escasez para poder reconocer su necesidad de Dios? ¿Cuántos se han acercado a Dios solamente en un momento de necesidad? ¿Cuántos se han olvidado de Dios en medio de la abundancia? ¿Cuántas veces tú has sido ferviente en tu fe cuando necesitas de Dios? Pero cuando ya estás cómodo y tranquilo, hasta dejas de orar y de buscarlo. Muy tremendo esto, muy doloroso, porque el bienestar tiende a alejarnos de Dios. Y muchas veces esa riqueza lleva a la persona incluso a afrentar al pobre, a dañar al menos favorecido. El versículo 6 dice, los ricos los oprimen, ellos mismos los arrastran a los tribunales. Está mostrándonos incluso un acto de violencia. Está diciéndole Santiago, cuidado, ojo con esto, no vayan ustedes a cometer injusticia social, no vayan ustedes a ser opresores, que cuando tú tengas los recursos económicos no se te vaya a olvidar que Dios es Dios del que tiene y también del que no tiene. Pero ojo, Dios es el que juzga a aquel que aprovecha su lugar, el cargo que tiene, la propiedad que tiene, las posibilidades que tiene para humillar al otro, para afrentar al otro, para hacerle violencia al otro o para menospreciar al otro. Entonces el llamado de Santiago hoy, hermano que me escuchas, es: no importa lo que Dios llegue a darte, no importa la abundancia que llegues a tener, debes cuidar tu corazón de nunca menospreciar al que no tiene y nunca aprovechar el lugar en el que Dios te ha puesto para abusar de tu autoridad o para hacerle daño a tu hermano o para hacerle violencia a tu hermano, porque en últimas el que nos ha elegido es el Señor.
Él es el que nos elige para que seamos ricos en fe y herederos del reino de Dios. Entonces, amado hermano, amigo que me escuchas hoy, la invitación para nosotros es, primero, a disponernos para recibir ese regalo de la salvación. Segundo, a entender que estamos llamados a hacer justicia social, a ayudar al menos favorecido, a tener siempre una actitud de cuidar al que no tiene, de compartir lo que tengamos, aunque sea poco, con el que tiene menos que nosotros. Vas a encontrar que hay un llamado muy fuerte en la Biblia a que no nos olvidemos nunca del necesitado. A veces tú crees que tienes necesidad, pero hay otro más necesitado que tú, y aún en medio de tu necesidad tú lo puedes bendecir. Nunca olvides que siempre hay otros que necesitan de ti, y siempre Dios te va a dar con qué bendecir a otros, y entre más tú bendigas a otros, más Dios te va a bendecir, porque hay un principio bíblico fundamental: Dios ama al dador alegre. Lo segundo que tienes que entender es que cuando tienes una posibilidad económica o un privilegio social, no puedes usarlo para menospreciar a otros, ni para hacer violencia a otros, ni para abusar de otros. Ojo con eso. Cuando Dios te da un lugar de privilegio, cuando Dios te da posibilidades económicas, te está diciendo: no te olvides del pobre y no te vayas a engrandecer. Cuidado, porque Dios es el juez que está mirando todo lo que hacemos. Cuando el Señor te da privilegios, cuando el Señor te da abundancia, también te pide que seas compasivo, que seas justo y que seas benévolo, porque esa es la persona de una fe viva. Una fe viva es una fe que ama al que no tiene, y es una fe que se comporta con humildad y con sencillez. Permíteme orar por ti. Señor, yo oro por cada una de las personas que me escucha en este día. Te pido, Señor, que les permitas a cada uno de ellos vivir una fe viva que no solamente no hace acepción de personas, sino que además no se cree más de lo que debe creerse, que no tiene un mayor concepto de sí mismo del que deba tener. Señor, regálanos el equilibrio entre la justicia, entre la compasión, entre el dar. Señor, regálanos el equilibrio, Dios, que debemos tener para no renegar de ti cuando no tengamos, o para no olvidarnos de ti cuando tengamos mucho. Señor, danos la sabiduría para vivir en este equilibrio, para vivir en esta fe, para poder sostenernos, Señor, en este equilibrio y en esta balanza perfecta de justicia a la que tú nos llamas. Señor, bendice a la persona que me escucha. Si está pasando un tiempo de necesidad financiera, si está pasando por crisis económicas, si está pasando por escasez, te pido que le des la fuerza para sostenerse y esperar la provisión, esas puertas que tú vas a abrir, porque las vas a abrir, Señor. Creo que viene provisión del cielo para cada uno de nosotros, porque tú eres el Dios de la provisión. Y te pido, Señor, que guardes con un corazón sencillo y humilde a aquel que tiene. Y, Señor, te pido que a todos nos regales un corazón para dar y para compartir. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado amigo y amiga, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.